Buenos días, estudiantes. Les saluda a su profesor Manuel León. El día de hoy vamos a ver medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son medidas estadísticas que pretenden resumir en un solo valor a un conjunto de valores que representan un centro en torno al cual se encuentra ubicado el conjunto de los datos. Las medidas de tendencia central más utilizadas son media, mediana y modo. Vamos a ver cómo crear una tabla de distribución de frecuencias de datos agrupados por intervalos. Tenemos aquí un ejemplo. Se ha realizado una encuesta con las edades de estudiantes de un curso en una universidad y son las siguientes: 18, 21, 24, 28, 19, 24, 29, 33, 31, 42, 19, 20, 22, 25, 40, 27, 37, 34, 30, 39, 20, 19, 25, 30, 38, 25, 34, 20, 25, 38, 21, 23, 23, 39, 44, 32, 28, 23, 36, 22, 23, 27, 30, 31, 45, 30, 29, 26, 37 y 35. Esos son los datos que tenemos. En total, si los contamos, hay 5 filas por 10 columnas, serían 50, ¿no? 50 datos tenemos ahí, 50 edades diferentes. Primero, debemos calcular el rango, los intervalos y por último la amplitud del intervalo. ¿Pero qué es el rango? El rango es la distancia que hay desde el valor menor al valor mayor o desde el valor mayor al valor menor. En este caso buscamos el valor mayor y le restamos el menor en la tabla, ¿no? Sería el valor mayor menos valor menor. Esa sería la fórmula del rango, ¿no? En este caso el valor mayor que tenemos en la tabla es 45 años y el menor 18 años. La diferencia de los dos le da el rango, que en este caso es 27. Para calcular el número de intervalos se puede determinar de manera aleatoria, es decir, nosotros podemos determinar que vamos a hacer 5 intervalos y dividimos el número de datos para los intervalos que vamos a hacer. Pero lo usual es usar la fórmula de Sturges, que dice que K en este caso es el intervalo, ¿no? La constante, que dice que es igual a 1 más 3.32 por el logaritmo de n, que en este caso n es el número de datos, ¿no? Utilizando una calculadora o un teléfono con el programa de calculadora podemos determinar cuántos intervalos son, ¿no? Entonces sumamos, primero multiplicamos 3, o en la calculadora ponemos 1 más 3.32, ponemos el logaritmo de 50 y nos da como resultado 6,60, ¿no? Redondeando, aproximamos a las décimas y sería 7, ¿no? Sería 7, ¿no? Tenemos en este caso serían 7 intervalos, ¿no? ¿Qué son los intervalos? Son 7 grupos de datos, ¿no? Y ahora para calcular la amplitud, en este caso, si nosotros nos vamos a la amplitud, pues puede ser la letra A, puede ser cualquier letra. En este caso, vamos a trabajarla con la letra C, como está en la ficha pedagógica que ustedes van a leer, ¿no? Está el, la C, ¿no? Entonces, la amplitud puede ser cualquier letra, pero generalmente en este caso vamos a utilizar la letra C. Entonces, en la amplitud dividimos el rango, que en este caso es 27, dividido para K, que es el número de intervalos que vamos a tener. Dividimos 27 dividido para 7 es igual a 3,85. Redondeando o aproximando al número superior sería 4, ¿no? Cabe indicar que en los intervalos, por lo general, siempre se trabaja con números impares, ¿no? En los intervalos, es decir, la variable K siempre se trabaja con valores impares, por lo general, ¿no? Ya una vez que sabemos cómo calcular los intervalos y cuál es la amplitud, podemos construir la tabla, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer a continuación.
Ya sabemos, el rango es 27, los intervalos son 7 y la amplitud es 4. La marca de clase que está en el cuadro que ustedes están viendo, se obtiene, se suma el límite inferior de los intervalos y el superior del intervalo y lo divido para 2. Por ejemplo, vamos a hacer el primer intervalo, ¿no? Si ustedes pueden observar, aquí, ¿no? Tenemos el primer intervalo, tenemos 18 hasta 22, ¿no? El 18 va cerrado y acá va abierto, ¿no? Es decir, el 22 no está incluido dentro de este intervalo, ¿no? Entonces tenemos 18 y 22. Sumamos 18 más 22 es igual a 40 y dividido para 2 es igual a 20, ¿no? Que es, en este caso, la marca de clase, ¿no? Que es como nosotros calculamos. Si nosotros queremos seguir haciendo aquí, calculando la marca de clase, ponemos 22 a 26, es decir, sumamos 22 más 26, serían 6 y 2 son 8 y 2 y 2 son 4, serían 48, la mitad de 48 es 24, ¿no? Y así sucesivamente hacemos toda la marca de clase, ¿no? Y encontramos este valor x sub y o solamente x, como hay en algunos textos, ¿no? Ahora, la frecuencia, en este caso f sub 1 es igual a frecuencia, ¿no? En este caso, este valor representa el número de veces que se repite los valores o las edades de 18 hasta 22 años, ¿no? Ya le dije que considerando que el 22 no va incluido, ¿no? Solamente va de 18 hasta 21, ¿no? El otro intervalo sería de 22 hasta 25. El otro intervalo sería de 26 hasta 29. El otro intervalo sería de 30 hasta 33. El otro intervalo sería de 34 a 38, ¿no? Entonces calculamos, ¿no? Calculamos con los valores que teníamos en la anterior, ¿no? Calculamos y contamos los valores que se repiten, el número de veces que se repite cada valor, ¿no? De acuerdo a los intervalos, ¿no? Y estas son las frecuencias que nos dan. Según lo que nosotros tenemos entendido y lo que habíamos estudiado ya anteriormente, habíamos estudiado que, por ejemplo, la moda es el valor mayor, la mediana es el que está en el centro de un grupo ordenado de datos, y tenemos aquí que 50 es el total de datos, la mitad sería la mediana, ¿no? Sería el dato 25 y 26, ¿no? Pero en este caso, como hay muchos datos, y entonces tenemos que hacer cálculos mediante fórmulas, ¿no? Pero más o menos son esos aproximados los valores que nos van a salir, ¿no? Y la media aritmética, que es la sumatoria de la frecuencia acumulada por la marca de clase, ¿no? Que en este caso sería este valor, ¿no? Dividido por el número total de datos, ¿no? Eso sí es igual, ¿no? La sumatoria de x sub i por f sub i sobre el número total de datos, ¿no? Vamos a la siguiente tabla, ¿no? Utilizando la fórmula de la media aritmética, como ya les dije anteriormente, la media aritmética es igual a la sumatoria de x sub i por f sub i sobre n, ¿no? Donde reemplazando nos da 1453 dividido para 50 nos da 29,6, ¿no? Que es el valor de la media aritmética o el promedio de edad que nos da en este caso, ¿no? Ahora, utilizando la fórmula de la moda, ¿no? Ya tenemos la fórmula de la moda. En este caso hay una fórmula, aunque ya nosotros más o menos tenemos una idea de cuál sería la moda, ¿no? Dice el límite inferior de la clase modal, ¿no? En este caso es el límite inferior de donde yo creo que está la moda, ¿no? En este caso la moda está en el valor o la frecuencia que más se repite, ¿no? C, que sería el valor o la amplitud de los intervalos, que ya calculamos, el valor de C, que en este caso, en este ejercicio, nos dio, creo, 4, ¿no? Y D1, D sub 1 o D1, que es la diferencia entre la frecuencia absoluta de la clase modal, es decir, la F mayúscula, y de la clase anterior, ¿no? Es decir, restamos, ¿no? Y D2, que sería la diferencia entre la frecuencia absoluta, perdón, la frecuencia absoluta, que es la F minúscula, y de la clase siguiente, ¿no? También restamos.
y aplicamos la siguiente fórmula, ¿no? Que dice que la moda es igual al límite inferior, en este caso del intervalo, más la amplitud por la d sub 1, que es igual a la diferencia de la frecuencia absoluta modal y la clase anterior, y d1 más d2, ¿no? Esa sería la fórmula, ¿no? Ya utilizando o ya aplicando los valores que hemos encontrado en la tabla, podemos observar, si regresamos a la tabla, podemos observar que el límite inferior de la moda, es decir, el límite inferior es, en este caso, que la frecuencia que más se repite es el 22, esta es la frecuencia absoluta que más se repite es el 22, el límite inferior es 12, ¿no? 12 menos la frecuencia, la frecuencia menor, que en este caso sería de 1, 12 menos 9, que es la anterior, y la de 2, que es la frecuencia de la moda, menos la anterior, que en este caso sería 7, ¿no? Entonces yo reemplazo en la fórmula de la moda el límite inferior del intervalo, ¿no? LI es el límite inferior del intervalo, ¿no? En este caso, el intervalo de la moda, que es 22, ¿no? La frecuencia 22, buscamos en la primera, en los intervalos buscamos, es el 22, ¿no? 22 más 4, que es la amplitud de 1, que es 12 menos 9, y en la parte inferior 12 menos 9 más de 2, que es 12 menos 7. Restando, me da 12 menos 9 es 3, 12 menos 9 es 3, 12 menos 7 es 5, ¿no? 3 más 5 es 8, y es lo que me queda abajo, ¿no? Y acá me queda 3 por 4, 12, ¿no? Si yo divido 12 para 8 es igual a 1,5, ¿no? Donde sumando 22 más 1,5 me da 23,5, que sería el valor aproximado de la moda en edades, ¿no? Es decir, que la edad que más se repite es en un promedio sería 23,5, ¿no? Aproximadamente. Es decir, que son las edades que más se repiten, ¿ya? Y ese es el valor de la moda. Ahora tenemos también la mediana, ¿no? Tenemos la mediana, tenemos la fórmula, tenemos aquí los valores que vamos a utilizar para la mediana, el límite inferior otra vez de la clase mediana. Como ya vimos anteriormente, la mediana es el que está en el centro de un grupo ordenado de datos, ¿no? Para obtener la mediana dividíamos el número total de datos dividido para 2, como está aquí, ¿no? Que en este caso sería 25, ¿no? Es decir, que está en la frecuencia absoluta de 25, buscamos en la superior a 25 y encontramos aproximadamente la mediana, ¿no? Con esta fórmula para ser más exacto, ¿no? En este caso el límite inferior de la clase mediana sería el intervalo que está en el valor de la mediana, ¿no? Ahora, la amplitud de intervalos, como ya sabemos, es 4, ¿no? Es decir, que hay intervalos de 4 datos, ¿no? N es el número total de datos, el número de datos que nosotros manejamos, que en este caso es 50, ¿no? La frecuencia, en este caso la F mayúscula significa frecuencia acumulada, ¿no? Menos 1, es decir, la frecuencia anterior acumulada a la absoluta acumulada de la clase anterior a la clase mediana, es decir, la frecuencia que está antes de la mediana. Y por último tenemos F sub i, que es la frecuencia absoluta de la clase mediana, ¿no? Ahora vamos a determinar cada una de ellas. Como tenemos aquí n dividido para 2, que es igual a 25. Ahora buscamos la frecuencia acumulada mayor a 25, en la tabla es 28, ¿no? Y el límite inferior es 26, ¿no? El límite inferior, es decir, el intervalo, ¿no? De 26. Y la anterior a 28 es 24, ¿no? Es decir, la frecuencia acumulada anterior es 24. Y la amplitud, como ya sabemos, es 4, ¿no? Reemplazando esos valores tenemos 26,
que es el límite inferior del intervalo, más 4, que es la amplitud, 25, que es la mitad de los datos, y 24, que es la frecuencia acumulada anterior a la mediana, ¿no? Y en la parte inferior es la frecuencia absoluta de la clase mediana, en este caso la frecuencia de la mediana, que en este caso es 7, ¿no? En este caso multiplicamos, restamos, multiplicamos, y dividimos y sumamos, ¿no? Al final nos da que la mediana es igual a 26,57, ¿no? Esa es la mediana de las edades, ¿no? Esta es una cantidad exacta en cuanto a promedio de edades que tenemos, ¿no? Ya, y con esto terminamos la explicación del día de hoy. Yo sé que esta explicación es un poco compleja y tenemos que practicar bastante para comprender esto, ¿no? Tienen el video, lo pueden volver a escuchar, lo pueden volver a repetir. También les he enviado documentos sobre esto para que ustedes lo vayan leyendo, lo puedan ver. El video lo pueden pausar, pueden regresar. También les voy a enviar el PowerPoint para que ustedes trabajen y puedan desarrollar los ejercicios que les voy a enviar. Muchas gracias, chicos, nos vemos, cuídense, será en una próxima ocasión.